No hay mucha diferencia entre los discípulos atormentados y miedosos que arrancan y se esconden después de la crucifixión. No hay mucha diferencia entre ellos y las comunidades a las que Pedro escribe. Ambos temen la persecución y sus eventuales consecuencias. Ambos viven una crisis de fe. Y tanto a los primeros como a los segundos se les infunde ánimo. Paz a ustedes, dice Jesús, dice el Jesús que atraviesa la pared en el cenáculo, de acuerdo al Evangelio que escuchamos. Han sido renacidos para una esperanza viva, dice Pedro. Lo uno y lo otro es lo mismo. El desconsuelo y el miedo brotan de la pérdida de seguridad, de la incertidumbre, de la desconfianza en el futuro. Y tú, respecto de tu vida y del futuro, ¿cómo te sientes? ¿Cuáles son tus perspectivas? ¿Te ayuda la palabra de Dios para tu vida diaria? ¿Te da paz como a los discípulos y esperanza como a estos otros discípulos? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, en realidad no me importa mucho porque todo tiempo pasado fue mejor, dirán algunos. Dirán algunos vencidos por la resignación. Sí, porque yo quisiera decirte que si piensas así, la historia del mundo te contradice. Muchísimo ha cambiado en el mundo desde el siglo I, gracias al cristianismo. Independientemente que hoy haya muchísimas crónicas o mitos, ¿cierto?, donde se resaltan los errores de la Iglesia. Lo cierto es que el mundo es mucho mejor desde que Cristo vino al mundo e hizo mella en la vida de sus discípulos. Entonces, ¿todo tiempo pasado fue mejor? Démosle el beneficio de la duda al menos. Y esta mejoría no viene de cualquier parte, viene de la gracia y de la misericordia, desde el perdón, desde la entrega desinteresada. Todos ellos que son los verdaderos valores cristianos. Esos son los valores cristianos. Lo que ha repercutido en modos de hacer política, en derechos civiles, derechos sociales, en la educación. Y ahí nuestra fe evangélica luterana tiene su perlita, su luz que brilla mucho. La educación, como la conocemos hoy en día, estalla prácticamente en tiempo de la Reforma. Y el mundo es mucho mejor. Muchos de ustedes, y tal vez yo mismo, no habríamos tenido derecho a la educación sin la Reforma, sobre todo las mujeres. Sí, mucho bien ha ocurrido, pero el mundo sigue siendo un lugar hostil. Y también es cierto que nada es pleno y que el mal sigue gobernando. Y claro, también es cierto que hay muchos momentos pasados que fueron mejores a los de hoy. Y los añoramos. Pero no podemos volver al pasado. Entonces, preguntémonos qué pasa con nuestro futuro. ¿Cómo te enfrentas a él? ¿Cómo lo abordas? ¿Cómo lo vislumbras? ¿O quieres evitarlo? ¿Quieres evitarlo? ¿Por qué mejor no tienes esperanza? Añorar y esperar no es lo mismo. La añoranza nos remite al pasado que no volverá. Además que el pasado es el lugar donde han ocurrido las grandes crisis que han desembocado en el mundo actual. Entonces, si todo pasado fue mejor, en realidad ese pasado desencadenó el mal actual. ¿Y la esperanza? Bien. La esperanza es un regalo. La esperanza es un regalo de Dios. Un regalo que abre las puertas de ese futuro.
y nos empuja hacia Él. No se queda parada, no se queda pegada en un punto, mirando, no, avanza. Y es un milagro que brota de la muerte y de la resurrección del Señor para ahogar el mal, para ahogar el pecado y todo el desastre que provoca y que te quitan la seguridad y el deseo de vivir el futuro, que te ponen ese miedo que te carga y te impide avanzar. En otras palabras, la esperanza es un regalo que nos da nueva vida. Es lo que brilla y lo que recordamos hoy gracias a estos jóvenes. El bautismo, que en sus aguas ha ahogado el mal, para levantarnos y reorientarnos, darnos un giro hacia el futuro. Pues sí, en Cristo hay luz, hay esperanza y por ende futuro. Se dan cuenta como todo lo que implica el Evangelio no se queda en eso, no se queda en la idea y en el concepto, siempre tiene un propósito, un para. Cristo murió y resucitó. ¿Para qué? Para darte vida. Cristo es luz y esperanza. ¿Para qué? Para tu futuro. Y eso es lo que demuestra la historia. Y también tu vida. Piensa en tu vida. Sin embargo, este énfasis hacia el futuro no está en clave de los discursos buena onda o de autoayuda. Porque en realidad nosotros creemos en que la ayuda viene de afuera. Pero, no está en esa clave. Está en clave de vida. Está en clave de vida. Lo pasado está muerto. La vida va hacia adelante, hacia el futuro. Hacia un futuro que, si bien es cierto, se puede prever poco auspicioso y hostil, como lo veían los discípulos de Jesús y los de Pedro, pero que ahora se vive con esperanza. Y con una esperanza que no es de cualquier tipo. Es una esperanza viva. Hermanos y hermanas, nuestro nuevo nacimiento enciende la esperanza viva. ¿Y qué significa esto? ¿La felicidad plena? Significa algo mucho mejor. La fe y la esperanza no nos hacen inmunes a las hostilidades del mundo en que vivimos. Estamos en medio del reino del mal, donde hay sufrimiento y dolor. Estamos en un mundo donde los gobiernos son injustos, corruptos, donde la sociedad está enferma y la justicia misma se ha corrompido, si se le pudiera llamar justicia a una justicia corrompida. Pero la fe y la esperanza en el Señor van por encima de eso. Te dan la certeza absoluta de la vida en su favor. Te dan la seguridad que a pesar de que todo eso ocurra, el Señor camina contigo en todo momento como el buen pastor que es. Y que Jesús camine contigo en todo momento como el buen pastor que es, significa que Él te acompaña y nunca te deja solo. Y te cuida. Que sirve como tu escudo ante los embates del mal. Que te levanta, que te consuela. Que te ilumina. Es decir, que te protege para que no caigas y recaigas en las garras del mal ni en su esclavitud, sino que goces de la vida que Él te ha dado y de su libertad en el diario vivir. Sin embargo, la vida en el mundo es difícil. Y mucho más cierto es que la fe y la esperanza se debilitan, flaquean. Tomás, el tan injustamente tratado Tomás, no creyó, e injustamente tratado porque no creyó, como si todos los demás, los otros 10 que estaban ahí, hubieran sido modelos de fe. Todos estaban escondidos, arrancando y con una crisis de fe. Todos negaron al Señor. Tenemos la historia de Pedro, ¿cierto?, explícita ahí. Pero todos lo negaron, todos arrancaron. Injusta es la historia con Tomás. Pero en realidad es muy justa. No es injusta. ¿Saben por qué? Bueno, Tomás no creyó.
Y tuvo su merecido, sí, Tomás tuvo su merecido, porque el Señor se enojó grandemente con él, se ofuscó. Nunca se había visto así a Jesús enojado. Y le dijo, ándate, Tomás, incrédulo, y cuando vuelvas, cuando creas, vuelve. Eso le dijo Jesús, ¿cierto? No. Jesús le dijo, ven y toca. Ven y toca. El amor del Señor nunca se extinguió, aunque ese que había andado con él no creía. En ese ven y toca estaba el amor y la fe que Tomás necesitaba. Y Jesús siempre quiere dar amor y fe. Y así también contigo. Por eso, hermano y hermana, no pierdas el tiempo en las dudas, sino sé creyente. Que las dudas tengan la utilidad que deben tener solamente, que es reenfocarte hacia la búsqueda de la respuesta que está en un solo lugar y en realidad en una sola persona, el Señor. Sé creyente para que vivas la esperanza. Fíjate que Tomás no tocó las heridas. Eso me llama mucho la atención. El Señor le dice, mira, ven y toca, pero Tomás no tocó las heridas. La sola presencia del Señor fue suficiente para despertar su fe y para llevarlo a la confesión más hermosa que encontramos en las Escrituras. Y por eso en realidad esto hace justicia con Tomás, con su fe, que haya sido plasmada, su verdadera fe. Señor mío y Dios mío. No hay ninguna otra confesión tan grande en el Nuevo Testamento que esta. Señor mío y Dios mío. ¿Qué de incredulidad tenía ese hombre? Pero esa credulidad, ese ser creyente despertó con la presencia del Señor. Señor mío y Dios mío, subversivo y hereje por todas partes. Mi Señor eres tú y no el César, no el gobierno, no nadie más que tú. Ni siquiera mis problemas y yo mismo. Mi Dios eres tú y no yo mismo, y no el Dios del templo que muchas veces desvía, distorsiona la fe, la religión. Lo que ocurrió con Tomás es el máximo ejemplo del brillo de la fe y de su esperanza. De libro, como diría alguien. Nos dice que aunque el porvenir sea oscuro, tú puedes optar a la vida que Dios te regala. Y Tomás entendió todo esto. Jesús realmente se dio por mí. Eso entendió. Entiéndelo tú también y vive en esa fe y esperanza, acéptalo para que lo puedas gozar tú también. Pues sí, hermanos y hermanas, el Señor siempre te ofrecerá la vida, esa es la clave de Él, no la muerte, no la tristeza, no la cara amarga, no, la vida. Ahí estará Él siempre para ti, pero tú debes tomar su oferta de resurrección y su escudo de esperanza. Porque ahí comienza la vida nueva para ti en la resurrección. Ahí comienza la renovación de tu ser y el giro que tu existencia necesita. Pero claro, sigue siendo difícil creer. Y el problema no es el Evangelio. El problema es que vemos con ojos que no pueden ver al Señor. Vemos con nuestros ojos naturales. Queremos verlo donde no está. ¿Y dónde está Él? Aquí, en su palabra, en sus promesas, en los sacramentos, en el bautismo, en la Santa Cena. Ahí está todo. Te he renovado, te he resucitado, me he dado por ti. El Señor no se revela con grandes contenidos cósmicos e incomprensibles. Es en la sencillez. Muchas veces nosotros queremos ver lo espectacular, lo fuera del mundo, lo sobrenatural, pero no, Él está ahí en lo sencillo. Está en medio de nosotros en el amor, en la palabra de perdón, de consuelo, en el ánimo, en la preocupación mutua. Velo así, porque mientras eso exista y tú lo veas, su luz brillará para ti, tú verás su resplandor y también brillará y esta iglesia brillará para esta iglesia y esta iglesia verá su resplandor.
Hermanos y hermanas, vivamos en esta certeza y no nos resignemos ante los vaivenes de la existencia. Todo tiempo pasado no fue mejor. Si tú crees en Cristo, todo tiempo futuro será mejor, en la fe y en la esperanza que Él te da. Porque siempre estaremos expuestos al mal, al sufrimiento y al dolor. Pero si escuchamos al Señor, como nos dice hoy día, se nos recuerda que todo esto, todo mal, todo lo que no nos gusta, tiene un final. ¿Durará poco o mucho? No lo sabemos, pero tiene un final. Y ese es el motivo de nuestro gozo, pues en ese final se vislumbra la libertad plena y la vida eterna. Hermanos y hermanas, veamos la vida así, en perspectiva de vida, y vivamos con alegría, en paz y esperanzados. Que el Señor bendiga en nosotros su palabra y la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.